Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobras solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a la asambleísta electa por el movimiento Construye, Anita Galarza. Lo invitamos a un diálogo a propósito de los sucesos ocurridos este fin de semana y también lo que hoy publica Diario El Universo en su página 3, que dice: aún no se esclarece el crimen de Villavicencio y siguen interrogantes. 7 de los 13 procesados fueron asesinados entre la tarde del 6 y la mañana del 7 del mes en curso en los centros penitenciarios de Guayaquil y Quito, donde estaban detenidos. Y por este asesinato, Estados Unidos realizó 2 ofertas de recompensa de 5 millones y $1 millón. Ha habido versiones que, como la investigación es reservada en la Fiscalía, de adelantar un pronunciamiento, una confesión de un personaje que es considerado testigo protegido y que está en la reserva, de algunos señalamientos de quienes podrían ser los responsables de la autoría intelectual. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo esclarecer este crimen de Fernando Villavicencio? Muy buen día, Anita Galarza. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo cariñoso con todas las personas que nos están acompañando. Les saluda la abogada Anita Galarza, asambleísta electa de la bancada de Construye Lista 25, continuando con el legado de Fernando Villavicencio. Como usted bien ha mencionado, a partir del asesinato de Fernando Villavicencio fueron detenidos en delito flagrante sicarios colombianos, todos con antecedentes penales, que obviamente entraron a nuestro país sin ningún tipo de control, porque como en la Constitución se habla de la ciudadanía universal, a este país desde el 2008 entran sicarios, narcotraficantes, secuestradores, sin ningún tipo de control ni registro. Eso fue un gravísimo error que hizo el presidente Rafael Correa y permitió que ingresen miles de delincuentes a asesinar, robar, secuestrar y extorsionar a los ecuatorianos y a la gente de bien del Ecuador. En todo caso, estos delincuentes, estos asesinos fueron detenidos en delito flagrante. El gobierno nacional, el presidente Guillermo Lasso, en SNAI y Policía Nacional no hicieron los esfuerzos necesarios ni suficientes para precautelar la vida de los sicarios. El que disparó, el que asesinó a Fernando Villavicencio el día mismo del asesinato fue abatido, entonces como fue muerto a manos de la policía, obviamente no pudo ser parte del proceso ni ayudar en la investigación. Los otros se sometieron a la policía, pero a la vez también decidieron hacer derecho al silencio, ¿no? Decidieron no declarar nada, obviamente exploraron sus celulares, sus aparatos electrónicos. Eso llevó a hacer otros allanamientos en diferentes cárceles del país. Se incluyeron más personas a las detenciones, sin embargo de ello tampoco se logró tener mayor información sobre el autor intelectual o los autores intelectuales. Aquí aparece un hecho muy importante, que es que el gobierno de los Estados Unidos ofrece una importantísima recompensa, Miguel, y esto es algo muy importante para mí y señalar, porque a veces hay gente que no valora lo suficiente
lo que hizo Fernando Villavicencio en su labor de periodismo de investigación, pero el mundo sí valora lo que hizo Fernando Villavicencio en su labor de periodista de investigación, a tal punto que potencias mundiales tan importantes como los Estados Unidos de América valora tanto el trabajo que hizo Fernando Villavicencio que desea conocer quién fue la mente macabra que acabó con la vida de un hombre que le quitaba no solamente al Ecuador sino al mundo la venda de los ojos en tantos actos de corrupción que se estaban dando en el Ecuador, pero con participación incluso de otros países, como por ejemplo el caso Odebrecht con Brasil, o Petrochina obviamente con China, o tantos otros, ¿no? Que Fernando, porque fueron cientos de investigaciones debidamente comprobadas en el sistema de justicia, ¿no? Entonces aquí el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a dar $5 millones de recompensa por aquella persona que dé información que pueda ser probada de los autores intelectuales y $1 millón más para quien dé la ubicación de los autores intelectuales una vez comprobados los nombres de quienes hayan sido mencionados. Así es como aparece en escena una persona aparte, no un procesado. Eso hay que tener muy claro, porque me parece que hay cierta confusión y hay personas que piensan que es uno de los sicarios, uno de los procesados, quien da los nombres de quien habría presuntamente pagado para mandar a asesinar a Fernando Villavicencio. Entonces, una persona aparte, no de los sicarios, una persona aparte da la información de quién presuntamente habría mandado a asesinar a Fernando Villavicencio. Comenta que también la vida de mi amigo costó $200,000, que eso es lo que les habrían pagado a este equipo de sicarios colombianos. Y eso es algo que ahora depende de la justicia comprobar. ¿Por qué? Porque en un sistema penal no basta solamente con una sola versión. Yo sé que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no es cierto? Hay la prueba testimonial, hay la prueba material, hay la prueba documental. Entonces, es una serie, es un conjunto de pruebas que le llevan, en este caso, ya en última instancia al juez, en determinar de manera incontrovertida, fuera de toda duda razonable, de que una persona ha tenido una conducta típica, antijurídica y culpable, en este caso, el haber ordenado asesinar a Fernando Villavicencio. Entonces, una vez que ya se tiene esta información, la justicia, en conjunto con el FBI, en conjunto también con los agentes investigadores que tiene la Policía Nacional, tienen que llegar a encontrar los elementos que comprueben si estas personas que han sido mencionadas fueron o no fueron aquellos quienes mandaron a asesinar a Fernando Villavicencio. Lo que sí queda claro es que son personas que fueron parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Sí, a propósito de esto, quisiera poner dos hechos concretos sobre lo que se señala la asambleísta electa Ana Galarza. Primero, la Fiscalía pidió a la juez el domingo último, hace 2 días, que autorice una diligencia de forma urgente, a la que accedió la jueza. Se convocó para las 11:30 del domingo 8 de octubre. Pasadas las 21 horas de ese mismo día, la Fiscalía emitió un comunicado en sus redes sociales en las que anunció el cierre de la instrucción fiscal e informó de manera corta: se receptó el testimonio anticipado de uno de los testigos del hecho, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y los montos ofrecidos por los autores materiales. Además, señaló a los que habrían dado la orden para cometer el crimen. Al poco tiempo, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó como candidato presidencial a Fernando Villavicencio y amigo personal de él, puso un tuit, posteó lo siguiente: el valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue $200,000. Existió un primer intento el 1 de junio en la Gran Caravana de Santo Domingo, lo concretaron, pero el 9 de agosto. El responsable es el gobierno de Correa, dice el testigo bajo juramento. Comillas, eso posteó Cristian Zurita. ¿Qué piensa Ana Galarza?
Bueno, primero, como candidata que fui con Fernando, el saber estos hechos me espeluzna, porque en todo este periodo, desde el primer intento que tuvieron los sicarios en Santo Domingo, Fernando visitó todo el país. Y estos sicarios estuvieron haciendo seguimiento de Fernando en todos los lugares del país a los cuales Fernando acudió. Esto significa que mucha gente estuvo en riesgo, porque el día que Fernando Villavicencio fue asesinado, las balas no solamente llegaron donde Fernando, claro que extinguieron la vida de Fernando Villavicencio, pero las balas llegaron donde muchas otras personas resultaron heridas. Entonces, ese primer punto para mí es espeluznante, pensar cuántas personas estuvieron en riesgo todo este tiempo. Segundo, $200,000 fue el monto para extinguir la vida de Fernando Villavicencio. Tercero, estas personas ingresaron al país teniendo todos antecedentes penales en sus países de origen. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en la Constitución, que es la norma suprema que tiene el Ecuador, se permite que ingrese todo mundo sin ningún tipo de restricción ni control, y eso es un error. Acuérdense de mí, eso es un error, eso se tiene que cambiar por el bien de todos. Esto no es un tema de ideología, ni de señalar políticamente, sí, expresidente Rafael Correa, te equivocaste. No es por eso, es porque en realidad este tipo de decisiones están manchadas de sangre inocente y tiene que cambiar. Y por otro lado, también entender que cuando se dice los culpables son el gobierno del expresidente Correa, sí me parece una imprecisión, porque cuando se habla de un gobierno se habla de un periodo en el que una persona ha gobernado, y en el periodo en el que una persona ha gobernado se está hablando de miles de funcionarios públicos que son parte de un gobierno que sirve a un país. Entonces, hay que ser más puntuales y decir lo cierto. Lo cierto es que la persona que ha rendido este testimonio bajo juramento, este testimonio anticipado bajo juramento, ha mencionado que fueron personas que fueron parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Eso sí es más preciso y es verdad, y eso forma parte ya del proceso penal que se está llevando a cabo por el asesinato del sicariato de Fernando Villavicencio. Lo cierto es que quien mandó a asesinar, quien pagó para que se asesine a quien iba a ser el presidente del Ecuador, Fernando Villavicencio, fueron hombres cercanos al expresidente Rafael Correa y fueron personas que formaron parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora, hay declaraciones en medio de las investigaciones que son reservadas, en donde ha habido desencanto frente a los hechos y ojalá llegar a los autores intelectuales. Hoy también publica Diario El Universo un testimonio de quien fuera compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, Andrea González, que dice: nuestra única esperanza de hallar culpables está en el FBI de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo también de cierta forma creo que una gran esperanza para el país y para nosotros, quienes fuimos amigos de Fernando, es del FBI. Porque cuando hablamos del sistema de justicia ecuatoriano, se está hablando de muchos actores dentro del proceso, donde está Policía Nacional, donde está la Fiscalía, donde están los jueces. Y si es que uno de esos eslabones falla, todo el proceso falla. Pero aquí tenemos al FBI que viene a ser de cierta forma una veeduría internacional que a nosotros nos da la esperanza de que al estar vigilados cada uno de estos eslabones no deberían fallar. Sin embargo, esto a mi criterio personal, yo sí creo que falló uno de estos eslabones de justicia al no precautelar la vida de las personas que estaban recluidas en las cárceles. Me refiero a los sicarios que fueron detenidos en delito flagrante, fueron asesinados al interior de las cárceles y estaban a manos del gobierno nacional, del SNAI, tenían que haber sido
separados, tenían que haber sido trasladados a otras cárceles como fue pedido. Eso ya fue un pedido antes de que los asesinen. Y el SNAI decidió no moverlos. Y ahora están muertos. En algún momento sí habrían podido fortalecer, ya en el proceso al frente de un juez, fortalecer la teoría del caso y ayudar a esclarecer los hechos, porque la justicia es conocer la verdad y que a través de la verdad se pueda sancionar a los autores de los hechos delictivos. Pero ¿qué hizo este eslabón, en este caso el SNAI? No precauteló la vida de los sicarios. Entonces, no tienes ahora a los sicarios pagando cárcel, sino que ya están muertos. Y por otro lado, tampoco tienes a ciencia cierta ya las pruebas incontrovertidas de los autores intelectuales para que también respondan ante la justicia. ¿Qué es la verdadera justicia? No permitir inocentes perseguidos, pero tampoco culpables libres. Bien, muchas gracias a Anita Galarza, asambleísta electa del Movimiento Construye. Muy amable, muy buen día. Muchísimas gracias a usted, Miguelito, siempre a las órdenes. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos acompañaron en este diálogo y decirle, mi querido Miguelito, que de no determinarse los autores intelectuales hasta que la asamblea se posesione, que sería en diciembre, se va a conformar una comisión multipartidista para la fiscalización en el ámbito de la justicia de cómo se ha ido llevando el proceso de investigación del caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Aquí nosotros tenemos que esclarecer los hechos porque hay un país que clama justicia y verdad, y para eso se encuentra la bancada de Construye Lista 25, para seguir el legado de Fernando Villavicencio, pero también para esclarecer la verdad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a la asambleísta electa de Construye, Ana Galarza. Queremos de inmediato saludar a Cristian Zurita, amigo de años de investigaciones periodísticas de Fernando Villavicencio, y quien reemplazara como candidato presidencial luego del asesinato del 9 de agosto. Un comentario que quiero pedirle a Cristian. Luego del testimonio anticipado de un testigo protegido que ocurriera el domingo último, 8 de octubre, la Fiscalía anunció en un comunicado que se receptó el testimonio anticipado de uno de los testigos de hecho, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y los montos ofrecidos por los autores materiales. Además señaló a los que habrían dado la orden para cometer el crimen. De inmediato, Cristian Zurita posteó que el valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando Villavicencio fue $200,000 y que existió un primer intento el 1 de junio en la Gran Caravana de Santo Domingo. ¿En qué sustenta esa afirmación, Cristian Zurita, respecto de estos hechos? Muy buen día, Cristian. Miguel, buenos días. Quiero pedir una disculpa primero porque no he tenido capacidad de conectarme vía Zoom como había previsto desde temprano. Lamentablemente no me encuentro, me encuentro fuera de la ciudad y las condiciones de internet donde estoy pues son extremadamente malas, al menos puedo hacerlo por esta vía. Y agradezco su gentileza, Miguel, con las disculpas debidas. Bueno, esta información yo la conocí inmediatamente porque tenía un conocimiento de que se iba a realizar esta declaración juramentada alrededor de las 12 del día, ¿sí? Y luego del tiempo recabado, pues pude ratificar y certificar la declaración de este detenido, su condición de declaración bajo juramento, y que establecía puntos muy importantes para conocer ciertos detalles de cómo se enrumbó el crimen de Fernando Villavicencio. En el tuit yo cometí un error porque no se trata del 1 de junio, sino de la caravana del 1 de julio, ¿sí? Es allí donde en primera instancia ya se había intentado acabar con Fernando Villavicencio, y para entonces nosotros habíamos identificado ciertos grupos perniciosos que se intentaron acercar, ¿sí?, al círculo inmediato de Fernando Villavicencio, que en este momento sí estuvo pues protegido por 3 anillos de seguridad.
no a diferencia de lo que pasó pues el 9 de agosto. Y pues a partir de allí yo pude determinar y conocer, sí, ratificar de que pues había solicitado $200,000 por la vida de Fernando Villavicencio. Sería el pago. Esto solo es enmarcado en lo que significa el pago a los sicarios colombianos. Recuerde, Miguel, que de por medio existen otras dos jerarquías, organizaciones más, que pasan por este grupo liderado por Fabricio Colón Pico, que trabaja en lo que se hizo una banda poderosa que trabaja desde hace mucho en la venta de drogas y pues que maneja el sur de Quito, ligado a este grupo llamado los Lobos de la Sombra, que sobre todo trabajan en la sierra, ¿no? Que efectivamente ya tienen otras consideraciones y que parecería que no es parte de este monto pactado, sino tiene que ser otros valores. Así que esto básicamente desde este monto se reduce o se establece al grupo de sicarios que de lo que se entiende no recibieron toda la mano. Obviamente porque pues fueron capturados el mismo día y quien rinde las declaraciones pues efectivamente no era parte del proceso, sino que justamente se convierte en un protagonista primero secreto, por llamarlo así, ¿sí? Y luego porque tiene la posibilidad de dar a conocer información valiosa, sobre todo impulsado por la cooperación internacional que existe dentro del caso. Cristian, ¿y quiénes serían los que encargados de pagar estos $200,000? Eso está por establecerse. Aspiramos que pueda brindar mayores luces en el proceso y en el camino, ¿sí? Lo que ha señalado es que conoce, pues, y entiende que en caso que esto, pasó por acuerdos de lo que señaló gente del gobierno de Rafael Correa. Sí, recordemos que se trata de personas que no tienen ningún conocimiento político, son en realidad personas ligadas al crimen organizado en Colombia, jóvenes sicarios, sí, que no tienen por qué entender qué es lo que pasa, ni nombres ni coyunturas políticas. Lo que él puede identificar con claridad es que se trata de un grupo de personas ligadas a lo que fue el gobierno de Rafael Correa, y eso es lo que lo he señalado con claridad. Y eso es lo que yo coloqué y puse en los tweets pasados que todavía se mantienen en mi cuenta, y pues no establece, no dice el nombre de Rafael Correa, dice el gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Entonces habrá que entender qué vasos comunicantes pueden tener esta declaración con aquellos que están directamente involucrados en el crimen. Recordemos que ahí hay una investigación de oficio que ya adelanta la Fiscalía por la propia denuncia que puso Fernando en abril pasado, cuando señaló a 5 asambleístas, 4 de ellos de la Revolución Ciudadana, que estarían atentando contra su vida. Y pues esto en este momento es vital que la Fiscalía avance con ese tipo de investigación, porque pues es allí donde en el futuro posiblemente se puede encontrar alguna línea de relación entre los autores materiales e intelectuales del crimen. Ahora, con todos los obstáculos que ha habido en este proceso, ¿cuánto puede contribuir el FBI que está ayudando en esta investigación? Es que todo lo que se ha logrado es gracias al FBI. Todo lo que efectivamente se establece, el hecho de haber identificado con claridad a los autores materiales, todos, bueno, lamentablemente están a buena parte de ellos ya asesinados en la cárcel, pero la información que se contiene, la información probatoria que identifica su participación en el hecho material es innegable. Por eso es que se entiende que la Fiscalía iba a solicitar para ellos una condena no menor a 32 años, ¿sí? Y pues en ese proceso era posible que ellos lleguen a un tipo de acuerdo judicial de cooperación, sí, para mejorar sus condiciones a cambio de la información que tenían. Eso no sucedió, justamente por eso son asesinados, ¿no? En la forma en que pasó. Y esa declaración
que se acaba de dar y que pues identifica ciertos caminos que son por demás importantes, también pasan por la cooperación. Es justo cuando me refiero a la cooperación internacional, es eso, del FBI. Ha sido fundamental para corroborar el trabajo que ha hecho unidades especializadas muy disciplinadamente trabajadas por la Policía Nacional, pero que sin la presencia del FBI no hubiese sido posible. Y lo digo porque es obvio que a la cooperación internacional, al FBI, que es tal vez la organización más prestigiosa de la región, ¿sí? En lo que significa procesos de investigación, deja evidencia de que nadie les va a mentir, ¿sí? O sea, nosotros conocemos que cuando alguien se presenta a la embajada, al consulado, a solicitar una visa, tiene que llevar un formulario complejo y largo, y nadie se atreve a mentir. Si nadie se atreve a mentir al consulado de los Estados Unidos, ¿quién se va a atrever a mentir de fuera de sus instancias de trabajo al FBI? Nadie. Y es por eso que gracias a ellos se ha logrado conseguir los avances que pues hasta el momento se tienen. Cristian, ¿y cómo entender la reacción del expresidente de la República, que puso, se lo dijimos, asesinaron a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar, y lo hacen acusarnos el 10 de octubre? ¿Cómo sabe? ¿Será verdad que está en un cuartel militar protegido? No es verdad, no es verdad. Ese detenido nunca estuvo en un cuartel militar. Sí, estuvo a cargo de las autoridades del SNAI, ¿sí? En una condición de reserva total para que no se conozca ni se sepa de quién se trata. Y no estaba dentro del proceso porque obviamente esta persona, este sicario, no participó del crimen. No participa del crimen porque el día del asesinato su moto sufre una avería, ¿sí? Y no puede estar presente. Pero es identificado dentro de toda la estructura y es capturado, ¿sí? Al no ser un autor directo, sí, no es parte del proceso, ¿sí? Y por tanto, él juega un papel preponderante, ¿sí? Ahora, si es que se revisa con claridad, Rafael Correa, ¿sí? Trata de curarse en sano, señalando en sus tweets, o sea, tratando de adelantarse a la jugada y señalando en sus tweets de que se iba a rendir una declaración por parte de un detenido a las 9 de la noche. Y eso es falso, ¿sí? La declaración fue a las 12 del día. Es decir, Rafael Correa tiene una serie de vasos comunicantes de informantes al interior de la policía y de la fiscalía que le estaban dando la información justamente para adelantarse y salir de la jugada a su favor. Pero esto no sucedió, ¿sí? Esto es decir, se habían dado ya los datos de la información suficiente y necesaria, y cuando ya él conoció los hechos era demasiado tarde y dio la información equivocada. Así que esto se debe sobre todo, mire, si Rafael Correa tiene conocimiento de cómo se mueve en el interior antes de que se den los hechos, ¿cómo será el crimen organizado, no? Entonces, esto se manejó con tal reserva y de tal manera que permitió que justamente quien declaró pueda rendir su versión sin problemas, ¿sí? Debido a la enorme reserva que se mantuvo, y ya solo se dio a conocer su declaración al final, porque se trata ya de un evento público, no es parte de la indagación fiscal, no era parte de la instrucción, y ahora será parte de un proceso especial que se abra, sí, dentro de esta serie de investigaciones que se llevan adelante. Y ha sido un importante momento dentro de las investigaciones, lo es, y creo que ha sido uno de los, tal vez el más importante acierto en este cúmulo de errores que ha cometido el Estado ecuatoriano en la muerte de Fernando. Finalmente, Cristian, un tema por ahora. Deberá estar debidamente protegido este testimonio anticipado,
luego de que el fin de semana 7 de los 13 procesados fueron asesinados? Es justamente el importante trabajo que sobre todo cometió la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General, ¿sí? Porque esta persona, este protagonista, ya es parte de esta condición, ¿sí? Y pues por eso diría yo que ha tenido pues la ventaja, a diferencia de los otros, de estar protegido. Sí, es posible que el resto de los involucrados no hayan conocido que se encontraba detenido, que simplemente pues cuando fue prendido estuvo en otro espacio y desapareció. Y pues a eso se debe que él todavía se mantenga pues vivo. Lo adecuado es que ahora el Estado responda por la condición de los otros involucrados, tanto por lo que significa la banda de Colón Pico, ¿sí? Que juega un papel preponderante, porque la banda de Colón Pico, sí, es justamente quien trae a los colombianos a pedido de este grupo llamado los Lobos a la Sombra, ¿no? Entonces, hay una serie de lazos comunicantes que no se entienden por la reserva que hubo en la investigación, pero entiendo que ya al ser abierta, pues se entenderá ciertos detalles que no conocemos. Sí, mientras tanto, pues todo este grupo de Lobos de las Sombras, empezando por el líder de este grupo que mandó a disparar, que es de apellido Angulo, ¿sí? Pues hay que mantenerlos a toda costa vivos, porque son preponderantes e importantes para entender las condiciones intelectuales del crimen, sobre todo por la vida de Angulo. Sí, Angulo juega un papel por demás importante. La policía, sí, tiene que mantenerlo vivo. Si es que estuviese en manos del SNAI, espero que no esté en manos del SNAI, porque de lo contrario significaría acabar con el principal protagonista de estos hechos, que entiendo que solo en el futuro podrá brindar algún tipo de conocimientos y salidas sobre cómo se perpetró este crimen. Bien, muchas gracias a Cristian Zurita, compañero de Fernando Villavicencio y ex candidato presidencial. Seguiremos sobre este caso las investigaciones. Cristian, muy amable. Gracias, y lamento nuevamente la demora en poder conectarme a falta de conectividad. No hay problema. Muy amable, Cristian. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, y la actuación de la Corte Constitucional frente al Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.